Vamos a resolver ejercicios de bombeo electrosumergible. El primer ejercicio, el enunciado nos dice que en el campo Tacobo se va a producir por bombeo electrocentrífugo en el pozo Tacobo X un caudal de producción de 880 barriles por día. En la base de la arena está a 1600 metros. También tenemos datos del pozo y datos de energía eléctrica disponible. Una vez contamos con datos de producción como el caudal de producción al final del flujo natural, relación agua-petróleo, relación gas-petróleo. Contamos con datos del fluido del pozo como es la gravedad específica del petróleo, agua y gas, grado API. Nos pide determinar la capacidad de la bomba, el volumen de la mezcla, el caudal real de producción, sección de la bomba, del separador, del motor, del cable de potencia y del transformador. Bueno, ahí tenemos un sistema básico de cómo es el bombeo electrosumergible. Ahora empecemos con el ejercicio del bombeo electrosumergible. Entonces, el primer ejercicio, vamos a anotar lo que son los datos. Habíamos dicho que el caudal que deseamos producir es igual a 880 barriles por día. La altura desde la cabeza del pozo hasta la base de la formación es de 1600 metros. Lo que nos pide hallar, inciso A, el caudal de petróleo y agua de la bomba, lo que va a producir con la bomba, el volumen de gas, el caudal de petróleo y agua que realmente vamos a producir del reservorio. En el inciso B nos pide la selección de lo que es la bomba. El inciso C, la selección del separador gas-petróleo. El inciso C nos pide la selección del motor. El inciso E nos pide la selección del cable de potencia. El inciso F nos pide la selección del transformador. Bien, en esta gráfica podemos observar la altura total, la altura de descarga y la altura estática de petróleo. Ahora bien, ya sabemos que la altura total entonces va a ser igual a la altura de descarga más la altura estática. Ahora, para poder hallar la altura de descarga vamos a decir que la presión estática se define como 0,052 la densidad del fluido que va a ascender, que es petróleo más agua, por la altura. Considerando un caso ideal que la presión de cabeza va a ser igual a la presión estática, entonces vamos a tener que la presión estática es igual a 0,052 la densidad del fluido que va a ascender por la altura de descarga. Ahora bien, sabemos que la gravedad específica de un fluido se define como la densidad del fluido dividido entre la densidad de agua dulce. Ahora, si despejamos la densidad del fluido, vamos a tener que este va a ser igual a la gravedad específica del fluido por la densidad del agua dulce. Ahora, si esta ecuación reemplazamos en la ecuación 2, vamos a tener que la presión estática es igual a 0,052 gravedad específica del petróleo más agua del fluido por la densidad del agua dulce por la altura de descarga. Ahora bien, si despejamos altura de descarga vamos a tener que la presión estática va a estar dividida sobre 0,052 por 8,33 libras por galón, que es la densidad del agua dulce, por la gravedad específica del fluido que va a ascender, que va a ser agua y petróleo. Ahora, calculando esa relación 1 sobre 0,052 por 8,33, vamos a tener que eso es igual a 2,31
presión estática sobre la gravedad específica de petróleo más agua. Y esta le vamos a denominar ecuación 3. Para calcular la gravedad específica del petróleo más agua, vamos a realizar un balance de materia. Entonces, decimos que la masa de petróleo más agua va a ser igual a la masa de petróleo más la masa de agua. También sabemos que la densidad se define como la masa sobre el volumen. Por lo tanto, masa va a ser igual a densidad por volumen. Si esto reemplazo para cada fluido, vamos a tener que la densidad del petróleo más agua por el volumen de petróleo más agua va a ser igual a la densidad del petróleo, volumen de petróleo, más la densidad del agua por el volumen del agua. Ahora bien, si esto dividimos ahora en este punto, este es agua con nata. Hay que tener en cuenta que este es el agua con nata del reservorio. Si esto dividimos entre la densidad del agua dulce, vamos a tener que la relación del fluido respecto del agua dulce va a ser gravedad específica. Entonces vamos a tener gravedad específica de petróleo más agua por su volumen igual a la de gravedad específica del petróleo por su volumen más la gravedad específica del agua con nata por su volumen de agua con nata. Ahora, si esta ecuación la dividimos entre el volumen de petróleo más agua, esta ecuación va a tener que la gravedad específica de petróleo más agua es igual a la gravedad específica de petróleo por la relación del volumen de petróleo entre el volumen total va a ser igual al porcentaje de petróleo más la gravedad específica del agua con nata por la relación agua-petróleo. Además que si consideramos que la relación agua-petróleo más el porcentaje de petróleo es igual a 1, entonces se puede expresar de la siguiente forma el porcentaje de petróleo, la gravedad específica que es 0.8 por 1 menos C de la relación agua-petróleo más la gravedad específica del agua con nata por la relación agua-petróleo. Entonces, recalcando, habíamos dicho que el porcentaje de petróleo más la relación agua-petróleo va a ser igual a 1. Ahora bien, si reemplazamos valores, vamos a tener que la gravedad específica de petróleo más agua va a ser igual a la gravedad del petróleo, que es 0.81 menos la relación agua-petróleo, que es 0.05, la densidad del agua con nata, que es un poco más pesado que el agua dulce, 1.05 por su relación agua-petróleo. Entonces vamos a tener que la gravedad específica de petróleo más agua es igual a 0.813. Listo, ya hemos obtenido este valor. Entonces, si reemplazamos para el cálculo de la altura de descarga, vamos a tener que 2.31 por la presión estática sobre la gravedad específica, petróleo más agua. Reemplazando valores, tenemos que 2.31 por la presión estática, que es 1000 psi entre 0.83, que es la gravedad específica. Esto nos da un valor de 2841,33 pies. Como tenemos la altura total en metros, esta altura que hemos hallado vamos a convertirlo a metros. Entonces 2841,33 pies, vamos a decir que un pie tiene 30,48 por 10 a la menos 2 metros. Esto nos da igual a 866,04 metros. Ahora bien, calculamos la altura estática de petróleo. Ya habíamos dicho que es la diferencia entre la altura total menos la altura de descarga. La altura total es 1600 metros menos la altura que habíamos hallado, la altura de descarga, 866,04 metros. Entonces la altura estática
es igual a 733,96 metros, y entonces ya sabemos la altura estática de petróleo, y a partir de ahí, de este valor, donde vamos a poder bajar la bomba. Ahora, para calcular el volumen de petróleo más agua que va a producir la bomba, vamos a decir que va a ser igual al caudal de petróleo más el caudal del agua. Además, que esto se puede representar de la siguiente forma: caudal de petróleo más agua que realmente vamos a producir, que nos ofrece el reservorio, por el factor volumétrico de petróleo, más este mismo caudal de petróleo más agua que realmente vamos a producir del reservorio, por la relación agua-petróleo. Ahora bien, expresándolo de una forma más simplificada, se tendría que el caudal que va a bombear la bomba va a ser igual a el caudal de petróleo más agua que realmente vamos a producir, factor volumétrico, más la relación agua-petróleo. Esto lo vamos a denominar ecuación agua. Para calcular el caudal de petróleo más agua que realmente vamos a producir, vamos a utilizar la ecuación de Vogel, que nos indica que el caudal de petróleo más agua al final del flujo natural es el caudal que ya va a estar disminuyendo sobre el caudal que realmente vamos a producir, es igual a 1 menos 0,2 por la presión fluyente sobre la presión estática a la que nos va a ofrecer ese caudal que realmente vamos a producir, menos 0,8 entre esa relación al cuadrado. Ahora bien, despejando el caudal de petróleo más agua que realmente vamos a producir, esto va a ser igual a el caudal de petróleo más agua o al final del flujo natural, 1 menos 0,2 presión fluyente a la que va a fluir al final del flujo natural sobre la presión estática a la que realmente nos va a ofrecer el reservorio. Si reemplazamos datos, entonces se tiene que el caudal de petróleo más agua al final del flujo natural es 150 barriles por día, 1 menos 0,2 la presión fluyente a la cual produce 150 barriles por día es igual a 900 psi sobre 1000 psi, que es la presión estática, la presión a la que vamos a producir ese caudal real, menos 0,8 por la presión fluyente, que es 900 sobre 1000 al cuadrado. Simplificando unidades, tenemos que el caudal de petróleo que realmente vamos a producir a esa presión estática es igual a 872,09 barriles por día. Ahora bien, ya hemos hallado el caudal que realmente deseamos producir. En este punto es donde vamos a decidir si vamos a seleccionar el método de bombeo electrocéntrico. ¿Cómo? De acuerdo a estos tres casos que se puede tener. Cuando el caudal que deseamos producir sea mayor al caudal que realmente va a producir, o que el caudal que deseamos producir sea igual al caudal que realmente vamos a producir, o que el caudal que deseamos producir sea menor al caudal que realmente vamos a producir. En el primer caso, el caudal que deseamos producir es mayor al caudal que nos ofrece el reservorio, no lo aplicamos, al igual que si son iguales. Pero sí vamos a aplicar cuando el caudal que realmente va a obtener el reservorio va a ser mayor al que nosotros deseemos. Por lo tanto, si comparamos nuestros resultados, el caudal que deseamos producir nosotros en el ejercicio es 880 barriles por día. Y el caudal que realmente va a producir, que hemos hallado con la ecuación de Vogel, es igual a 872,09 barriles por día. Entonces tenemos que el caudal que debemos producir es mayor al caudal que realmente va a producir, por lo tanto no se aplica el método. Entonces el ejercicio quedaría en este punto y no se calcularía los otros parámetros porque no se aplica el método.